Buenas noches chicos, buen día, buenas tardes, según la hora que vayan a ver este video. Vamos a leer todos juntos lo que son las actividades que les propuse para cuarto año. Bueno, ¿sí? Primero el encabezado es algo que van a ver en todos los trabajos que les van a llegar. ¿Sí? El Instituto José María Paz, cuarto año naturales, en este caso lengua y literatura. Y bueno, formato individual. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de ustedes me va a entregar un trabajo, ¿sí? No es de a dos, ni es grupal, es de a uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tienen que quedar en la casa, tienen que evitar el mayor contacto social posible, entonces sería una locura que yo les digo, chicos, trabajemos de grupo. No. Bien, se entrega el 27 del 3, o sea, es el último día que me lo pueden entregar. Yo después de ese día no puedo recibir más trabajos. Así que hasta ese día tienen tiempo de hacerlo. El que quiere terminarlo antes y entregarlo está perfecto. Lo vamos a ir corrigiendo a medida que lo vayan haciendo. A medida que surjan dudas me las van a poder ir preguntando, no hay problema. Por eso hicimos el grupo en WhatsApp. Dice criterios de evaluación. Puntualidad en la entrega. Sí, ya saben que si lo entregan después no hay forma de que lo reciba el trabajo y va a ser un desaprobado. La capacidad del alumno de organizar su propio aprendizaje. Sería, ustedes, digamos, en este caso, están siendo más autónomos que nunca, trabajando desde sus casas, así que, bueno, vayan tratando de organizarse, a ver cómo pueden llevar a cabo todos estos trabajos que les fueron mandando. Bien, gestionar el tiempo disponible, sí, organizarse, porque yo sé que no es la única materia de lengua, tienen muchas materias. Bueno, se organizan ustedes el tiempo. La originalidad de lo entregado. Esto es importante porque ustedes tienen que ser, salvo que les diga copien datos, cuando se les pide que escriban, no pueden copiar y pegar del internet. ¿Por qué? Primero, porque me voy a dar cuenta. Segundo, porque yo quiero que ustedes aprendan a redactar. Y tercero, no hay forma de que no me dé cuenta que hicieron plagio. De hecho, si tengo dudas, hay programas que pongo su texto y los compara con todos los textos que existen en la web. Así que, y me tira cuánto de originalidad hay en su trabajo. Así que bueno, esa sería uno de los puntos más importantes, salvo que sean algunos que bueno, podamos determinar a medida que vayamos leyendo el trabajo. Sí o sí originalidad de ustedes, ¿sí? Escritura propia, personal. Y ahí quiero decirles que sean seguros ustedes en lo que escriben, no hay problema. Escriban, de última corregimos, no va a estar mal lo que ponen. Tengan seguridad en sí mismos, ¿sí? Bueno, sigamos. Después dice que se respete el formato de entrega, que eso lo discutimos en el grupo. Puede ser escrito, digamos, me mandan prolijito, que se lea la letra. En la carpeta me mandan el trabajo que fueron haciendo, me lo envían por privado. Si quieren hacerlo por computadora también se puede y lo vamos viendo, ¿sí? Por computadora o por escrito o por celular, por esa aplicación que ya les dije, que se llama Documentos de Google. Va a ser muy práctico también para ustedes trabajar. Elijan la forma que quieran, ¿sí? Tienen fecha límite. Bien. Bueno, en el punto que dice consideraciones importantes, dice que me van a tener que enviar un WhatsApp. Eso ya lo hicimos, ya hicimos el grupo, lo vamos a hacer por alto. Después dice que se recomienda descargar Classroom de Google también. Lo descarté por una cuestión de que no nos vamos a poder organizar hacia la distancia, así que cuando lleguemos al aula de nuevo, ahí nos vamos a organizar mejor con Classroom, así que ese ítem no le den bolilla. Bueno, lo mismo que dije antes de documentos de Google, que se los pueden descargar. Y bueno, vayamos al punto que dice antes de empezar. Dice,
investigar qué es la extensión de archivo, ¿sí? Que significa que un archivo sea PDF o .doc. Escribir una breve reseña sobre eso. ¿Qué significa una breve reseña? Significa un textito así, cortito, donde ustedes me expliquen qué es una extensión de archivo y qué sería un PDF y qué es un .doc, ¿sí? Investiguen, lean en internet. Es momento para leer, para usar internet, para leer, para... Una vez que empiecen no van a poder parar de hacer investigaciones. Bueno, después tienen la siguiente consigna, la número 2 dice: el siguiente texto periodístico está incompleto. Tendrás que completarlo manteniendo el formato y siguiendo las actividades propuestas más abajo, ¿sí? Y dice, vamos a empezar leyendo, dice: 5 grandes autores literarios que también fueron científicos. Mucha gente piensa que las letras y las ciencias son dos disciplinas que no deberían mezclarse. Sin embargo, esto no podría estar más alejado de la realidad. Seguro sabes de varios científicos que, además de ser conocidos por sus investigaciones, se han dedicado a escribir varios libros de divulgación científica. A continuación te presentamos algunos casos un poco diferentes. Se trata de 5 personajes recordados por su gran aporte a la literatura, que además supieron dedicar gran parte de su vida a la ciencia. Y acá van a ver un montón, de fotos, ¿sí? Con el nombrecito abajo de cada persona de la foto. Y van a ver entre paréntesis que dice inserta desarrollo, ¿sí? Bien, vamos a pasar. Y en la última dice el nombre de la persona, inserta desarrollo, y dice inserta conclusión, porque después de todo lo que van haciendo, en la estructura de lo que yo quiero que hagan es que al final le escriban una pequeña conclusión. Bueno, vamos a pasar a las actividades. Dice: escritores científicos, hace una investigación más amplia de ellos y escribe datos biográficos, sus obras literarias famosas, sus logros en el campo de la ciencia. Bien, ahí pueden copiar, ¿sí? Pueden copiar. ¿Qué pueden copiar? Haciendo un resumen de lo que ustedes vayan a leer e investigar en internet, van a copiar ciertos datos: murió, de nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de muerte, con sus obras literarias famosas. Bueno, escriben las más conocidas y sus logros en el campo de la ciencia. También es algo que les va a aparecer cuando pongan los nombres de estos 5 científicos que les propongo que investiguen, que son científicos escritores, ¿sí? No son cualquier científico. Isaac Asimov, Lewis Carroll, capaz que lo conozcan, ¿ese no les suena? Bueno, ya se van a dar cuenta de dónde les suena, si les suena. Tienen J.R.R. Tolkien o J.R.R. Tolkien. Esto también les va a sonar, capaz que después investigando se dan cuenta desde dónde. Johann Wolfgang van Goethe, o más conocido como Goethe en el mundo literario, ¿sí? Y Arthur C. Clarke. Bueno, van a investigar sobre estos 5 primero y van a escribir estos datos que les pido acá. Luego de hacer esto, vamos a pasar a la siguiente actividad, que es, dice: una vez que hayas organizado la información, redacta sobre ellos, debajo de cada foto, en el lugar que dice inserta desarrollo, una pequeña reseña sobre lo que van a... sobre esto que han investigado. ¿Qué pasa? Van a poner lo más interesante de estas personas, ¿sí? Por ejemplo, de Lewis Carroll, escritor de tal nacionalidad, nació a tal fecha, su obra más conocida fue tal y tal, pero además era, en este caso Lewis Carroll, era matemático, ¿sí? Y si fue profesor, si fue en la universidad, lo que haya sido algún tipo de logro en el campo de lo científico. Así quiero que escriban
más o menos sintético. Si tienen cosas más interesantes que agregar y que les gustaría agregar, está perfecto, lo agregan debajo de cada fotito. Los chicos que lo vayan a hacer en la carpeta escrito, estaría bueno que recorten la foto, ya que lo van a hacer en la carpeta, y peguen la foto, escriban el nombre, escriban el texto, peguen la otra foto y así, ¿sí? Bien. Después dice, muy importante, sí, esta es la parte donde yo les pido por favor que no copien nada de internet porque lo voy a ver. Si copian una pequeña reseña sobre uno de estos autores, me voy a dar cuenta, ¿sí? Eso no lo hagan, traten de hacerlo suyo, ¿sí? No tengan desconfianza al escribir, escriban tranquilos, ¿sí? Cualquier cosa corregimos, yo lo guío, no hay problema. Bueno, y dice, para finalizar el artículo tendrás que escribir una conclusión acerca de lo escrito. No hace falta que sea extenso, sí, pueden ser 2 renglones, 3 renglones los que les lleve, para cerrar el tema del cual venimos hablando, sí, qué sé yo. Bueno, estos escritores han demostrado que no hace falta dedicar una vida a las letras para ser escritor, para ser reconocido, sino que ser escritor viene desde el fondo de uno, o de las ganas, o de la pasión. Lo que ustedes quieran hacer como conclusión después de hacer esta actividad, lo escriben como conclusión y lo ponen debajo de todo en el texto que ya les dije que veníamos escribiendo con las fotitos. Ahí cerraríamos el artículo, ¿sí? Periodístico. Después les hago unas pequeñas consultitas sobre lo que escribieron. ¿Cuál es el tema principal? ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos del tema principal se habla de, por ejemplo, en el libro de Romeo y Julieta es siempre la idea más abstracta, más concreta, que encierre, digamos, todo la historia. Digamos que en la historia de Romeo y Julieta, como bien la conocen, el tema sería, por ejemplo, el amor. O otro tema podría ser la guerra entre dos familias, o el amor adolescente, ¿sí? Pero vieron que son palabras bien cortitas que resumen, ¿sí? Eso es el tema. Entonces, en este caso, bueno, piensen cuál sería el tema, ¿sí? No es ningún enigma tan difícil. Les va a salir fácil decirme cuál es el tema de lo que vinieron escribiendo. Bueno, investigar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un artículo periodístico? ¿Para qué sirve? Si esto es pura investigación en la web, así que bueno, ahí traten de no copiar, traten de poner con sus palabras, ¿sí? Lo que después de leer lo que es un artículo, no me copien ni peguen lo que dijo tal página web, sino que me gustaría que ustedes, después de leer, a lo mejor en 2 páginas que es el artículo, puedan escribir, bueno, el artículo es tal cosa, sirve para esto, ¿sí? Cortito. Después dice, ¿sobre qué tema te gustaría a vos escribir un artículo? Piensen en algo que les guste a ustedes, algo que piensan que sería bueno escribiendo. Bien. Hasta ahí la primera parte. La segunda parte sigue más o menos relacionada, ¿sí? Van a ver por qué está relacionada. Después, una vez que hagan la primera, se van a dar cuenta por qué está relacionada la segunda parte. Y tienen otro artículo, ¿sí? Donde habla sobre la locura del sombrerero de Alicia. Era real, una grave enfermedad que aún puede contraerse, ¿sí? Está hablando de la novela Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? Ya van a ver. Bueno, leen detenidamente, ¿sí? La noticia. Van a ver que tienen un montón, tienen una fotito, tienen un título, subtítulo. Acá arriba que hay, dice salud, dice historia de la ciencia, ¿sí? ¿Qué es esto que dice salud acá? Esto me va a indicar a qué sección del diario pertenece, ¿sí? No pertenece a nacionales, y ahí en nacionales, por ejemplo, me va a explicar todos los sucesos que pasan en nuestra nación. En política, todo sobre política. En economía, sobre
administración, sobre empresas, sobre economía mundial. En salud me va a hablar sobre enfermedades, curas, etcétera. Descubrimientos nuevos, ¿sí? Vacunas. Esa es la sección entonces. Donde dice salud es la sección del diario. Van a leer el artículo, sí, que no es muy largo, lo leen tranquilos, siempre, con mucha tranquilidad, nadie los apura. Es importante esto. Lean para ustedes, no lean. Fíjense que ustedes ahora van a estar en sus casas solos haciéndolo. Traten de entender lo que leen. Lean con detenimiento, lean a conciencia. No lean por arriba porque van a decir no entiendo. No, tienen que leer. Si no entienden, lo leen de nuevo. Y van a ver que en la segunda vez lo van a entender. Bueno, y abajo dice fuente, sí, es del lugar donde yo saqué este artículo, que es el diario El Español, un diario web. Sí. Bueno, las últimas actividades son, ahí tienen que investigar sobre los paratextos del texto periodístico. Esta actividad es fácil, ¿sí? Si ponen paratexto en el buscador Google, les va a saltar, ¿sí? Y van a tener que definir lo que es un paratexto escrito y un paratexto visual. También lo investigan y lo buscan. Y cuál es el contraste de estos paratextos en este artículo que yo te doy, ¿sí? Van a darse cuenta. Si no se dan cuenta, por ejemplo, foto, epígrafe, lo que aparece bajo la foto, etc. Después de hacer la investigación van a estar más cancheros, les va a salir más fácil. Pero recuerden que esto es un trabajo de investigación, ¿sí? Bien. Dice, ¿a qué sección del libro pertenece? Bueno, eso ya lo dijimos, yo se los dije para que no se generen dudas ahí. Bueno, la 10 es para que compartamos con alguien, un adulto mayor. Si no tienen a nadie cerca, no se vayan lejos, no salgan de sus casas. Si tienen que salir por alguna cuestión, bueno, pueden aprovechar. Si no, le preguntan a sus padres, a su tío, tutor, hermano mayor. Le preguntan qué sabe sobre el tema. Él dice, léele el artículo a algún adulto mayor, el artículo este del sombrerero. Preguntarle si tenía conocimiento sobre esta enfermedad que tenían los sombrereros. Puede ser que sí, puede ser que no. Y ahí quiero que ustedes inicien una mayor, les diga, no sé, en el 2009 estuvo la gripe A y pasó tal y tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, a mí en el 2009 estuvo la gripe A y me cancelaron el viaje de estudio a Bariloche. Me pasaron para diciembre. ¿Ven? Así surge una conversación y pueden ir charlando de la gripe A. La conversación surge así espontánea, obviamente. Después dice, en el texto, sí, en el artículo, se nombra la Organización Mundial de la Salud. Tienen que escribirme un pequeño texto, dice una breve reseña, sobre qué es este organismo, sí, qué hace eso, y también lo investiguen en Google, en donde quieran. Libros también puede ser, ¿por qué no? Y dice, la 12 es una pregunta muy personal, es de redacción personal. ¿Cuál es la principal preocupación de la Organización Mundial de la Salud hoy en día? ¿Por qué se suspendieron las clases? Redacta un texto exponiendo todos tus conocimientos al respecto. Pensando todo lo que ustedes ya saben al respecto, toda la información que les llegó, todo lo que pueden ver en la tele, todo lo que además se informan por otros lados. Ojo, tengan cuidado donde chequen información. Y les digo que vayan escribiendo todo, cómo prevenirla, si existe o no una vacuna, si se creó o no, investiguen quiénes la crearon esa vacuna, y bueno, por qué se suspendieron las clases, si es contagioso, si no es contagioso, todo lo que sepan al respecto. Quiero ver cuál es su nivel de escritura primero, de redactar, de unir ideas que tengan en la cabeza y plasmarlo en el papel, y también qué saben de la enfermedad, si estamos bien informados, si no estamos bien informados, etc. Bueno chicos, les dejo un beso, cualquier cosa nos hablamos en el grupo de WhatsApp.